Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar acerca de los manejadores de paquete, específicamente del DPKG y el RPM, que son los manejadores de paquetes de Debian y de Red Hat respectivamente. Y vamos a hablar por qué se usan estos manejadores de paquetes y cuándo no se usan. De hecho, todo el tiempo se usan. Por ejemplo, he visto algunas confusiones acerca de que dicen que el DPKG o el RPM son obsoletos. Y esto no está nada cerca de la realidad. Lo único que pasa es que no lo sabes usar. Y eso es todo. Pero ahorita vamos a aprender para qué sirve. El DPKG, su trabajo es administrar las versiones. Administra todas las versiones de lo que vas a instalar, de lo que vas a desinstalar y de lo que vas a actualizar. Ese es su propósito, y siguiendo la filosofía de que los paquetes deben hacer una sola cosa, pero lo deben hacer bien, pues con esto hacen su trabajo tanto el DPKG en Debian como el RPM en Red Hat. De hecho, tienen un comportamiento muy parecido. No es que sean obsoletos, simplemente es que este es su propósito. Entonces, estos sistemas de paquetería no entienden de repositorios, no entienden de nada más que instalar, actualizar y desinstalar, y de limpiar los buffers o los cachés que tengan regados algunos paquetes. No van a hacer más que eso y ya está. Entonces, ¿qué pasaría si tú quieres instalar algo complejo, algún programa que venga, por ejemplo, en un archivo RPM, pero este además tiene dependencias? Por ejemplo, que tú quisieras instalar el Nomo, pero el Nomo por sí solo no funciona. El Nomo requiere de que tengas un servidor X, tal vez el XORG o el XFree86. Vamos, que si no le especificas toda la lista de archivos RPM juntos al programa que tú quieres instalar, la instalación va a fallar. Pero no va a fallar porque hay algo mal con este sistema, simplemente porque le tienes que decir todo lo que necesita de dependencias junto con el programa que vas a instalar. Lo mismo ocurre con el de paquetes de Debian. Tú le tienes que decir, aparte de su archivo deb, todos los deb de dependencias. Que si tú necesitas instalar, no sé, por ejemplo, una VPN y no tienes instalado, no sé, algún módulo como WireGuard, pues esto te va a decir, bueno, te instalo las tools, pero además necesitas el módulo del kernel. Y si tú no se lo especificas en la misma línea de comandos, la instalación pues va a fallar. Es aquí donde entran los repositorios, pero el DPKG y el RPM no entienden de repositorios, solo entienden de instalar y desinstalar. Y aquí es donde entra el apt, el apt-get, el yum, el DNF y estos manejadores de paquetes, que de hecho no son manejadores de paquetes, son manejadores de repositorios. Y esta es realmente la diferencia. Una cosa es un manejador de repositorios y otra cosa es un manejador de paquetes. Los manejadores de repositorios requieren que tengas instalado como dependencia el manejador de paquetes. Es decir, el DPKG no es obsoleto, lo requiere para funcionar el apt, el aptitude, el apt-get, lo requieren. Si no lo tienes, no te va a funcionar. Lo mismo ocurre con el yum y el DNF. Necesitan el comando RPM como dependencia para instalar. Si no lo tienen a la mano, van a fallar. Entonces no es que estén obsoletos, de hecho son usados en todo momento cuando instalas, los necesitas. Lo que pasa es que tal vez en algún momento hay una confusión de algunos usuarios y no saben la diferencia de usar un manejador de repositorios a un manejador de paquetes. Y que un manejador de repositorios depende del manejador de paquetes para funcionar. Dicho eso, no es obsoleto y se necesita. Lo vamos a demostrar. Como siempre en los videos de la cueva del último dragón, siempre demostramos en modo práctica todo lo que se dice. Pues dicho esto, pues vamos a entenderlo. O sea, vamos a ver los efectos que agarra cuando uno trata de instalar algo que tiene dependencias con el DPKG o con el apt, y en cuando usas uno y cuando usas otro. Lo que hace sencillo a un manejador de repositorios es que tú tienes a la mano en el repositorio todas las dependencias, o casi siempre tienes a la mano todas las dependencias, ya sea en uno u otro repositorio, y se forma una base de datos. Es decir, si yo quiero instalar, por ejemplo, el Chrome, vamos a hacer este experimento con Chrome.
El Chrome es el navegador de Google, pero el Chrome por sí solo no funciona. El Chrome requiere un entorno gráfico para funcionar. Necesita tener un lugar donde funcionara, porque por sí solo no va a hacer nada, porque si estás en una consola, pues no te va a servir a menos de que tengas un modo gráfico. Tú le quieres decir que vas a instalar Chrome al RPM o al DPKG, pues va a fallar porque te va a decir requiero tantas dependencias. Y están esperando que en la misma línea de comando tú le pongas 10, 20, 30 archivos los necesarios para que se instale. No así cuando uses el apt. El apt simplemente va a decir, necesitas estas dependencias, pues voy a mi repositorio, me los bajo todos. Y una vez que los tengo todos, se los paso como una única línea de comando al DPKG. Y lo mismo hace el RPM en Red Hat. Es lo mismo lo que hace el DNF o el Yum. Se baja todo primero y ya que los tiene todos juntos, se lo pasa como una única línea de comandos al comando RPM. Ya está, así de sencillo es. De hecho, lo puedes hacer tú mismo. Si tú mismo te bajas todas las dependencias necesarias y las pasas juntas en la misma línea de comando, se va a instalar, porque eso es lo que hace exactamente el apt. Pasa todo de una sola vez. Y ya está. Como podemos darnos cuenta, simplemente no es obsoleto. Simplemente te facilita las cosas en el sentido de que baja todo primero y se lo pasa en una línea de comandos al DPKG. Cosa que podrías hacer tú mismo si tienes la intención de bajarte todas las dependencias primero y pasarlas en una sola línea de comando. Así que con esto podemos entender que el DPKG y el RPM no son obsoletos, simplemente hacen su trabajo. Su trabajo es instalar, pero si esa instalación necesita de una dependencia, pues te lo va a decir. De hecho, los puedes forzar, les puedes decir, ¿sabes qué? No me importa que tenga dependencias, instálalo. Aunque eso es muy mala idea porque va a fallar brutalmente, pero la decisión la tienes tú. De repositorios como el apt lo que van a decir es que tú quieres instalar Chrome, bueno, pero primero déjame descargo todas las dependencias y se lo mandamos al DPKG. Tú no te preocupes, yo lo hago en background, tú nada más dale enter y acepta y eso es todo. Vamos a hacer la demostración y, como diría Carla, ¿vamos a verlo? Pues vamos a verlo. Pues bien, ya tenemos instalado este Debian y he descargado este archivo deb del instalador de Google Chrome. Lo que vamos a hacer es instalarlo con dpkg. De antemano yo sé que no se va a instalar porque me va a pedir dependencias. Y es que esta es una instalación mínima de Debian, por lo que no tiene entorno gráfico y por lo tanto pues no se cumple ni siquiera la parte mínima necesaria para que se instale este paquete. Entonces vamos a darle dpkg, le vamos a decir que lo queremos instalar y le vamos a decir que lo que quiero que instale es este archivo .deb que contiene el Google. En su manifiesto interno que tiene este archivo, le va a decir al dpkg las dependencias que tiene y el dpkg va a ir a ver si lo tiene instalado o no, las dependencias. Si no las tuviese, me va a decir que depende de tal dependencia y yo tendría que poner cada archivo .deb de dependencia aquí, dependencia 1, .deb, dependencia 2, dependencia 2, .deb, etc, etc y etc.deb. O sea, si ahí hacen falta 20 dependencias, todas se las tengo que poner y entonces se va a instalar sin ningún problema. Lo que quiero mostrar en este momento es simplemente que va a fallar porque no cumple con las dependencias. Pero esto es normal porque el dpkg, su único propósito es instalar el deb, el archivo deb, pero siempre y cuando tenga dependencias cumplidas. Entonces vamos a darle enter y ver qué pasa. Está viendo las dependencias y aquí debería estar a punto de instalarlo, pero lo que va a ocurrir es que me va a decir, ¿sabes qué? Tu paquete depende, por ejemplo, de esto y no está instalado. Tu paquete depende de esto y no está instalado. Tu paquete depende de todo esto que está saliendo aquí y no está instalado. Incluso te dice las versiones mínimas e iguales que necesita. Es decir, necesito que esta cosa, este lib nspr4 esté instalado y acá te dice las versiones en las que lo necesita, por lo menos esta o superior. Esta o superior. Y si estuvieran instalados estos paquetes previamente,
se hubiera instalado sin ningún problema. Aquí, pues como dije anteriormente, yo necesitaría instalarlo y pasarle, si tuviera todos los archivos RPM, pues uno atrás de otro, ¿no? Aquí archivo dependencia, .dep, y así me lo puedo llevar con todas. Pues bien, esto no va a ocurrir simplemente porque no tenemos las dependencias. Y ya está, eso es todo. Ahora es el turno del apt. Ok. Si recuerdan, cuando instalamos este archivo con dpkg, o cuando intentamos instalarlo, dpkg, hicimos esto, le pasamos el archivo así, directo, porque como no es un manejador de repositorios, entiende que lo que le estoy pasando es un archivo que tiene al alcance de su mano, que está en el disco duro en el directorio actual. Ese es el motivo por el cual simplemente yo puedo instalarlo de esa manera. Pero ¿qué pasaría si yo trato de instalar ese mismo archivo usando apt? A pesar de que esto pareciera correcto, va a fallar. Vamos a ver qué pasa. Pues va a fallar. Falló. Ya sabía que iba a fallar. ¿Pero por qué? ¿Por qué falla? Lo que pasa es que el apt es un manejador de repositorios. Y cuando yo le pasé este archivo, piensa que está en sus repositorios de internet. Y obviamente no está, por eso lo estoy tratando de instalar en local. Lo que yo le tengo que decir es que instale, pero en el repositorio de disco duro local, es decir, /, que significa en este directorio, o pasar la ruta completa de donde está el archivo, y decirle, ¿sabes qué? Quiero que instales el Google. Entonces vamos a hacerlo más claro, le vamos a poner apt install Google. Aquí no va a haber ningún problema, pero ese es el motivo por el cual usamos este /, porque al ser un manejador de repositorio estamos diciendo que el repositorio del que lo va a tomar es el del disco duro. Es por eso que es obligatorio poner esto cuando estamos instalando un archivo dep de forma local con apt. Y con el dpkg no es necesario, por si no habían visto esta diferencia y esta obligación. Esto le está diciendo, ¿sabes qué? Hay un repositorio que está en el disco duro, es un repositorio en el espacio de usuario, y ahí vas a encontrar un archivo que se llama Google Chrome Stable current amd 64.dep. Y quiero que lo instales. Y al darle enter, ahora sí va a funcionar. Lo siguiente que va a hacer es decirme, ¿sabes qué? En el manifiesto, el dpkg me dice que esta cosa que quieres instalar tiene dependencias. Déjame ir a buscar en mis repositorios si las tengo. De hecho, ese es el motivo por el cual antes de hacer esto uno tiene que hacer esto. apt update para actualizar todos los repositorios que estén adentro de apt, y luego un upgrade para que estemos en las últimas versiones de todo y se cumpla con la mayoría de las dependencias. Pero lo más importante es el update. Este update nos pone al alcance todos los repositorios disponibles para que cuando nosotros hagamos la instalación pueda ir a preguntar a esos repositorios por todas las dependencias que tiene este archivo que le estoy pidiendo instalar. Y pues aquí le tengo que decir que el repositorio local es el directorio local en el que me encuentro físicamente en mi disco duro. Entonces, cuando yo le dé enter a esto, y como ya hice un update de mis repositorios, ya tiene una base de datos de todos los archivos con los que cuenta. Y si este paquete dep le pide dependencias y están cumplidos en los repositorios, pues se va a instalar esto y todas sus dependencias. Pero vamos a ver si esto es cierto. Y ahí está. Podemos ver los mismos archivos que nos estaba diciendo el dpkg, solo que como esto tiene una lista de repositorios, me dice, ¿sabes qué? Voy a instalar todos estos porque están en mis repositorios. Y ya está. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues sí, sí estoy de acuerdo porque lo quiero instalar. Y eso es todo. Esa es la diferencia entre el apt y el dpkg, que uno es un instalador de paquetes y el otro es un manejador de repositorios. Pero que si yo tuviera a la mano todos estos archivos uno por uno y se los paso directamente al dpkg, que es lo que está haciendo de hecho esto por el background en el fondo, también se va a instalar, solo que yo estaría haciendo el trabajo del dpkg.
más bien dicho, del apt, que es el manejador de repositorios. Y la misma regla aplica en los paquetes RPM de Red Hat. El comando RPM es exactamente igual que el dpkg. Simplemente entiende de instalar, desinstalar, actualizar y poco más que eso. Y el yum y el dnf lo que hacen es buscar en sus repositorios si tienen todas las dependencias que va a pedir en lo que estás tratando de instalar, y de esa manera facilitarte la instalación. Pero no quiere decir que tanto el RPM como el dpkg sean obsoletos. Simplemente te lo está haciendo más sencillo buscando en repositorios donde se supone ya están los archivos de dependencias. Entonces, si alguien te dice que están obsoletos, ese alguien no entiende cómo funciona la instalación de un paquete, ya sea RPM o dep. ¿Por qué? Porque no sabría que no puede estar obsoleto. Tan no está obsoleto que esto lo está usando en el interior. Por debajo está usando estos programas para instalarlos. Simplemente su trabajo es descargarlos, por eso vemos que primero los descarga y después se lo mandan al dpkg o al RPM para que los instale, porque obsoletos no están. Y pues con calmita, que esto tiene que terminar y tendremos instalado el Chrome en Debian. Y ya ha quedado instalado nuestro Super Chrome con las dependencias que nos hizo el favor de buscarnos el apt. Y ya está. Eso es todo. Y estas son las diferencias del apt contra el dpkg, que son las mismas que tiene el dnf yum con el comando rpm en las distribuciones que son derivadas del propio Red Hat. Espero que esta información te haya mostrado acerca de la diferencia entre lo que es un manejador de paquetes y lo que es un manejador de repositorios. Pareciera que hacen el mismo trabajo, pero no es cierto. Y además que el manejador de repositorios depende del manejador de paquetes, cuando el manejador de paquetes no depende del manejador de repositorios, porque el manejador de paquetes por sí solo, si tú le pasas manualmente las dependencias, te lo va a instalar sin necesidad de un manejador de repositorios. Por otro lado, el manejador de repositorios es lo más sencillo de usar siempre que cuando tengas un repositorio, y lo que va a hacer es descargar las cosas si hay internet o buscarlas en sus repositorios, y si están cumplidas todas las dependencias de estos repositorios, pues simplemente las descarga y se los manda en una sola línea al administrador de paquetes. Y ya está. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Y en la descripción del video te voy a dejar un grupo a nuestra comunidad de Telegram, en donde si tienes dudas puedes preguntar o puedes recibir apoyo o simplemente hablar de tecnologías. Pues por ahora eso es todo. Adiós.